Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien a todos. Ahora sí está Nico por todas las que han preguntado. ¿Dónde está Nicolás? Hola, hola. ¿Por qué no está Nicolás? Aquí Ah, está Nicolás. Vamos a hacer una que nos pidieron y que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero, vamos a respirar profundo y quiero que cada uno de ustedes vaya a conectar primero con la representación o la energía, primero que nos dicen los signos zodiacales occidentales, porque también vamos a ver los 12 signos zodiacales chinos y cómo estos se van relacionando, porque son 12 de uno, 12 de otro, y vamos a ver cómo es que funcionan, si es una programación, si es una plantilla, cómo cada quien lo ve. Entonces, Nico, quiero que te vayas a la parte más cercana a la Tierra, de esta forma en que vamos en esta Tierra construyendo ciertas formas. Fede, vamos a ir a la parte más emocional de lo que es o representan estos signos zodiacales y quiero que observes si hay alguna forma energética dentro del cuerpo físico de las personas. Y Margarita, quiero que vayas a la parte más esotérica, donde estos signos porque se supone que vienen, depende de cómo se conectan con el sol, con la luna, con las estrellas, con los planetas, a la hora de encarnar que eres portador o sí, de uno de estos signos. Nico, ¿me escuchas, Ira? sí, Mira, voy a comenzar por lo que observo. Es como si pudiera observar la red humana, ajá, como si pudiera percibir lo que entendemos en las sesiones como el colectivo. ujú, Y se percibe como un fluido. Se percibe como un tipo como de oro líquido. Ese oro líquido se va puliendo en nuestro colectivo cada vez que continuamos o mantenemos este proceso de muerte-reencarnación. Este proceso de muerte-reencarnación va añadiendo al líquido dorado del colectivo, como si, como si a ese nivel de comprendernos como parte de una humanidad añadiéramos o heredáramos o entregáramos la experiencia que obtenemos de nuestras vidas por un bien mayor, por entenderlo de esta forma. Eso ha creado este superfluido que yo observo, que por fuera o por el otro encabezado del superfluido, lo que observo es como una serie de conexiones que van hacia todos los distintos portales de encarnación para armar paquetes como de personalidades. ok. Observa estos portales de encarnación o de reencarnación. ¿Qué es lo que manejan y cómo atraen a las almitas que van a encarnar o que van a reencarnar? Fede, Bueno, primero hay una forma general en cómo se va dando la emocionalidad de cada signo y de la forma en que representa la emoción para la persona. Pero eso tiene mucho que ver con la forma en que se traza todo el recorrido de los planetas que se conectan para que esa persona en ese momento en donde nació tenga un patrón lineal.
Y ahí percibo, por ejemplo, qué sé yo, todos los planetas antes de la Luna como que tienen una forma y es como una pequeña línea, como si fuera un láser que atraviesa como los ecuadores, vamos a decirle como los ecuadores de los planetas, ¿no? Y de las estrellas en donde cruza. Entonces hace como una horizontal por todas esas formas energéticas y va haciendo como un hoyo así de información que se arrastra y cuando llega a la luna, que es el punto en donde eso se transforma como si fuera en agua y en emoción, lo que va trayendo cada planeta se traduce en una forma emocional que puede ser, por ejemplo, eh, Marte relacionado con la furia, con la guerra, con la lucha, con el ir al frente, así, y otros planetas, por ejemplo, con la tranquilidad, eh, Venus así como todo tierno, todo amor. Entonces es como si fuera que ese patrón, cuando llega a la luna, va presentando más de una información, más de otra o menos y así, y eso hace como si fuera un licuado frutal ahí, y sale y se va como hacia el sol, y después recién entra y conecta con la Tierra. Cuando está todo ese trazado, es una configuración como un cóctel que se va activando dependiendo en cómo esas líneas anteriores a esa emoción están ubicadas en el momento que la persona lo está viviendo en el cuerpo. Entonces ahí hay un compendio de muchos elementos que se van transformando según el momento en cómo esa línea que esa persona trae ese recorrido va atravesando todo lo que pasó hasta llegar a su cuerpo. A ver, entonces quiere decir que todos los signos, independientemente de la hora o del espacio o de lo que sea, tienen una característica como más imperante, vamos a decirlo, en el carácter o en la emoción o en el mismo propósito que marca el mismo signo como una línea a cumplir o a llevar a cabo. Quiero que observes de los 12 signos cuáles son estas tres palabras más imperantes para cuando regrese, me las dices. Margarita. Bueno, yo primero tuve una sensación en mi cuerpo que fue no tener una visión muy clara, una sensación desagradable en mi ojo izquierdo, como si tuviera un mugre y no me dejaba como sentir cómoda, pero iba sintiendo poco a poco que mi visión derecha se iba cada vez expandiendo más y más y más, y iba tomando una importancia. Hubo un momento en que empecé a sentir el reflejo de esa luz, algo muy similar a lo que decía Nico, como ese líquido dorado. Yo Ujú, lo veía como un gran sol, ujú. pero de ese gran sol se desprenden muchos portales, hay muchas puertas de acceso y hay un común denominador en esas puertas porque por ahí cruza el alma, y cuando esa alma cruza ese portal empieza a pasar por un sendero, pero en la medida que él va recorriendo el sendero se le van adhiriendo unas energías como pegajosas que se van adhiriendo a todo el cuerpo, todo el cuerpo. Cuando este sendero termina, empieza esta alma a entrar por una espiral, y esa espiral es como el preámbulo para entrar a la tierra. Pero cuando termina ese portal, empieza esta alma a sentir como con una mayor definición su cuerpo, y empieza a sentir muchas emociones, como una mezcla de ansiedad, una mezcla de sensaciones que empiezan a recorrer, y todo eso está muy unido a una sensación muy densa. Cada vez que esa espiral va bajando y la persona o el alma se va acercando a la tierra, ahí se va abriendo una especie también de portal, y son puntos específicos en la tierra, como el país donde va a encarnar, y ahí va a definirse muchos aspectos de su personalidad. Ujú. Por ejemplo, entonces quiere decir que estas
personalidades que adquieren las almas con estos signos también depende de la misma personalidad del país en el que deciden encarnar? Hay algo que va definiendo, que va estructurando, que le va dando una forma, porque cuando entra la sensación de tocar ya cierto territorio, hay una primera conexión con las aguas, con el vientre materno, y en el vientre materno lo que se empieza a sentir son muchas memorias que se van como uniendo a estas energías, como a estas mucosidades que se adhieren en el campo energético y van potencializando en la persona la definición de su vida y la vida que próximamente va a entrar a vivir. Ok, observa, dices que hay muchos portales. ¿Cómo Sí. el alma se va dirigiendo al portal que tiene que ser para nacer, por ejemplo, en América o en Europa o en Asia? ¿Qué los distingue o qué hace que estos portales o estas energías sean distintas? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ok, Ira. Ujú. Mira, A los ver. portales, es de cuenta, la energía que viene fecundada como a partir de todo lo que nosotros invertimos a la herencia de la muerte, y es que es un proceso que técnicamente no controlamos porque como la forma evapora nuestros residuos emocionales, es la forma en que todo esto se confabula. Ujú. Entonces, llega toda esta energía a los portales y los portales se van como adaptando a las necesidades de los habitantes de un planeta. Hay muchos portales que yo observo que tienen la característica de ser como inmutables, o sea, no puedes agregarle ninguna característica añadida, pero Ujú. nosotros, la parte que controla nuestra mente y nuestras emociones, añade a ciertos portales un peso. Ajá. Ese peso añadido es como, yo lo que observo es como si el portal creara triángulos que llegan hacia el centro y en el centro se conectan con un círculo que luego hace que haga como un shock de luz. Cuando hace el shock de luz, toda la irrigación de calor es lo que compenetra la genética y eso crea como un sello, haz de cuenta, como un estampado en serie que hace que ciertos humanos o ciertos tipos de humanos, ciertas características dependan o se sientan bajo la influencia de una perspectiva o una característica, como si el calor lo sellara. Ok. ¿Qué es, por ejemplo, porque son 12 personalidades? ¿Qué es la personalidad que se sella con ese calor que va conectando con esos signos? Porque somos demasiados humanos y clasifica, vamos a decirlo así, clasificado en 12 personalidades, ¿qué es lo que realmente se clasifica con estas personalidades? Fede. Bueno, acá en cada signo, cuando se ubica para ser emoción, yo percibo, y eso tengo que decir que es como que percibo en los líquidos digestivos que se manifiestan estas emociones que representan un signo. Entonces, si la emoción está, por ejemplo, en los signos de fuego, Aries, Leo y Escorpio, lo que pasa es que por lo general es una forma de no freno, es como una persona que, que tiene, es como una rueda perpetua, ¿no? Como un motor que no se apaga, es fuego, fuego, o sea, y ese fuego va avivando como una forma de no parar, es una persona como imparable. En la emoción, por ejemplo, en Aries es mucha rabia, como enojo, como esa forma de guerra, ¿no? En Leo es una forma de imparable, pero como si fuera no sé cómo explicar, pero es como un frente de la persona así, es como si va esta parte
por delante y es como una forma de choque, así como una forma de, como digo, emocionalmente es como si fuera una energía muy como penetrante, avasalladora, no sé cómo explicar en emoción, porque es como que Disruptiva. entra, sí. Em, y en Sagitario es una energía también similar, pero es como un poco más, o sea, un poco más quieta, pero en esa forma de quietud es como si fuera que hace que tenga como una forma envolvente, que continuamente se está moviendo adentro de la mente, es como inquieto. Después, en la parte de los de agua, sí percibo una generalidad que es tranquilidad, pero esa tranquilidad viene o con formas de depresión muy fuertes, como por ejemplo en Piscis, como en formas de acá es como resentimiento en la forma de cáncer y, y en la otra forma que es Escorpio es como una cosa de, es como si fuera secreto, ¿no? Como un agua turbia, así, es agua, es un agua indescifrable, como que se camufla mucho esa energía. Y imagínate que incluso me cuesta mirar qué energía es porque pone capas y capas. Ujú. Después, en la parte de los de tierra, hay como una forma muy fija sobre todo en las ideas, y es una forma que por más que uno le quiera soplar con el viento, siempre se para, como un junco, ¿no? Que se Ajá. dobla, pero siempre se para y se para y se vuelve a parar. Y en esa forma, por ejemplo, Tauro es como, como el más fijo de todos, es como muy centrado en lo que quiere, pero inmutable en todo, porque si es así, no cambia, en su emocionalidad no cambia. Y en la parte de los otros tierra, que hay ahora no me salen, Capricornio y no sé cuál es el otro, Capricornio es como una energía que se le ve muy como autoenaltecida, fija, pero como si fuera que se hace el trono bien alto en Ujú, un lugar. ujú. Después la otra energía, no me acuerdo el otro de tierra. No, pues yo no me lo sé. Tauro, Ajá. Tauro, Capricornio y hay uno más, no me sale. Bueno, vamos a decirme los de aire y a ver si ahí salen la diferencia. Y en los de aire es como como el aire, es como una forma que se pierde, como si hubiera una forma que tiene agujeros y es como una duda y un ir y venir constante, así como una mezcla de cosas que va arrastrando y que no sabe qué definir. Es como sí, con mucha duda esa energía. Ujú. ¿Y qué signos son los de aire? Libra, Libra, eh, ¿cuál otro? Géminis Géminis, y me falta uno. Y Acuario es de aire. Acuario. Entonces, a ver, nos faltaría entonces Virgo, ¿no? Sí, ese era. Virgo era de tierra, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, ahora, en estas personalidades, observa qué propósitos tuviera cada personalidad. Por ejemplo, las personalidades fuego, ¿qué propósito aparentemente traen? Las de agua, las de tierra, las de aire,
qué son los propósitos implícitos que traen por estar dentro de esta cuadratura? Margarita. Bueno, hay muchas cosas. Este disco, Ajá. que se ve por un lado mucha luz, pero cuando uno va y lo mira hacia la parte posterior, es un gran disco que está fraccionado, está por secciones, y esas secciones van conectando a las almas con los propósitos que van unidos a los signos del zodiaco. Ujú. Entonces, estas almas pasan por esta sección y cuando empiezan a encarnar en diferentes continentes del planeta, los propósitos y las sensaciones que representan los continentes por memoria son diferentes y van muy unidos a los propósitos y a las personalidades que las almas van a querer vivir en una encarnación específica. Ujú. Pero cuando estas almas pasan por este disco, hay una especie de pretierra, como una preparación para entrar a la tierra, porque yo observo cuando estas almas pasan por estos portales, entran a un espacio muy similar a la tierra, es más etérico y hay una cantidad de almas que van saliendo y se van distribuyendo como por diferentes puntos de la tierra. Entonces, cuando las personas o las almas entran a las partes, digamos, hablamos de las Américas, estas almas entran con un propósito y con un desarrollo sensorial, sobre todo del gusto. Es una parte que es muy sensible en las almas que van a entrar con los propósitos y con los territorios que van a definir muchos aspectos de su vida. Estas almas yo las observo no como almas reiterativas que han entrado a la tierra una y otra vez, Ujú. pero cuando me desplazo a Europa, empiezo a ver que el movimiento energético de las personas que encarnan en esta gran parte del territorio tienden a tener como un miedo a afianzarse en la tierra, porque yo les veo que sus movimientos desde la planta de los pies son así, pisan, 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 pero de alguna manera no logran como una estabilización en la parte energética con la tierra. Ujú. Pero cuando veo el desplazamiento hacia Asia, veo que sus cuerpos son diferentes. Ujú. Son cuerpos mucho más sutiles, son cuerpos que vienen con un propósito, pero fíjate que Europa se siente viejo, se siente volver y volver y volver y pisar, Ujú. y como si estas almas no avanzaran, tuvieran una sensación como de estancamiento y desequilibrio, cosa que pasa opuesto cuando es Asia, porque los cuerpos se ven más lumínicos, eh, pero tienen como la sensación como de afianzar mucho, de sembrar luz en la tierra, de Ujú. ser semillas de luz, pero cuando vamos al África, en el Ujú. África entras por un portal y empiezas a ver una gran biblioteca donde el alma empieza a recordar muchos de los episodios de la Tierra, y hay una sensación de, si tú entras por el África, es largo el corredor, largo, largo, largo para poder entrar y encarnar ya al territorio. Es como si dieras un brinco para tener que encarnar, digamos, a esta parte de la Tierra. Ujú. Oceanía. Oceanía es algo que pareciera como una especie como de energía, como si de salvavidas, como si el alma estuviera conectando más como con algo que se mueve. Está afianzada el ser, pero hay un movimiento, pero está muy conectado con el agua, con las aguas. Entonces la tierra representa una gran manifestación de energía para la persona que va a encarnar. Entonces, por ejemplo, en estas partes que tú me dijiste de América, Europa, Asia, que cómo se va desarrollando esta alma, cómo esas almas van buscando la forma de que el territorio sea compatible con esta forma o con esta estructura energética. Mientras vas ahí, Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Mira, Ira, yo lo que observo es una referencia a este 12 que viene desde el comportamiento de nuestra misma genética del ADN. Es como si dentro de nuestras fibras se pueden instalar
ciertas características. Vamos a ver lo del horóscopo de Occidente. Ujú, Mira, por ejemplo, en Aries yo observo una característica que es referente a la promiscuidad, pero no necesariamente en un ámbito sexual. Tiene que ver con la forma en que esta característica se añade a un movimiento que busca compenetrar, ujú, como invadir también pudiera ser. ujú, Leo, ujú, se observa la característica del egocentrismo, pero también desde la perspectiva de el autoestima elevada, como un autoapoyo y también como un recurso de apoyo para el exterior. ujú, En Sagitario se observa la fusión como del animal y la bestia. Es como si se hablara de la concordancia, pero también como de la fuerza bruta. Es una mezcla entre el animal y el hombre. ujú, Y luego en Pisces observo los movimientos que provocan las emociones. Es como si aquí se imprimiera la necesidad de andar o transitar en toda la emocionalidad como un recurso. En Acuario lo que observo es la manifestación de la inteligencia, pero en muchas de sus como frecuencias o muchas de sus opciones, y también es como si este signo manejara el más allá de la inteligencia llevado como al ridículo, algo así es como lo percibo. ujú, Luego está Libra, y en Libra se manifiesta como mucho el amor, pero también se manifiesta como esta manipulación que viene o que conlleva también el amor o el enamoramiento. ujú, Y luego está Cáncer. En Cáncer lo que yo observo es como la protección o el protectorado, como esta impresión que se da es para aquellas personas que tienen una característica kamikaze. ujú, En Capricornio lo que observo es como el sello que se muestra tiene que ver con el recubrimiento como de la armadura, pero la armadura muchas veces puede ser ligera porque va en el enfoque del ataque. Entonces tiene que ver con la seguridad, con la fuerza. En Tauro lo que observo es una enorme dualidad entre gentileza y testarudez. ujú. Ok, ¿es todo? ¿Cuántos? No sé cuántos. Observo, Mira, pero no sé cómo nombrarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nos faltó aquí Escorpio, Virgo y Géminis. En Escorpio lo que yo observo es la sexualidad. Es como si observara una copulación, como la función del Kama Sutra, algo por el estilo. Ujú, En Géminis observo un espejo, y ese mismo espejo lo que hace es transportar información. Es como si Géminis se relacionara a un sello de intercomunicación. ujú, En Virgo observo la indiferencia, pero también el fanatismo, como una mezcla de desinterés y obsesión. ujú. Ok, ahora observa em, cómo y qué tiempo, o sea, porque tiene que haber, creo yo, no sé, ya me dirás tú, esa forma en que, por ejemplo, tienen fechas para nacer. Por ejemplo, que todos los de Aries o todos los de Géminis nacen en determinadas fechas y tienen que ver los horarios.
cómo van las almas eligiendo qué propósito o cómo esta forma la van acoplando a su campo energético para permanecer en este rango de emocionalidad que tienen que cumplir aparentemente. Fede. Bueno, cuando observo si se definen como propósitos por cada elemento. En el de fuego, por ejemplo, veo como si fuera este triángulo como del tren que ponen adelante de los trenes que va abriendo. No sé cómo se llama. Bueno, eso es como si fuera que representara esos signos de fuego, porque abre caminos. Son por lo general las personas que tienen que ver con la creatividad, con las formas de innovación disruptiva, de creación de cosas completamente distintas que el mundo no conoce. Por eso abren caminos nuevos. La forma de todos los de tierra es como si fuera que van cumpliendo la función de ser el orden, la organización, la estructura, como esto tiene que estar ordenado de una determinada forma, y veo esa representación como si fueran cuadrículas, como todo agrupadito, o sea, agrupaciones en diferentes cuadrículas. Después, por ejemplo, al aire lo percibo como si fuera la respiración y el sonido. Y tiene mucho que ver entre la relación de la vida, la comunicación y principalmente como esas dos cosas, es como la voz, el oír y el respirar, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con todo lo que sean telecomunicaciones, todas las formas de que el hombre se comunica no solamente a nivel físico, sino telepático. Después la parte de las aguas es como los que van estructurando de alguna forma movimientos. Son como, es como un trinomio que lo que hace es ondular y estar como listo para los distintos oleajes. Es como las amplitudes de onda se van dando dependiendo de las situaciones. Entonces es como el trinomio que nos enseña cómo a andar. Ok. En todo esto, quiero que observes los solsticios, porque viene el solsticio de verano y el solsticio de invierno, y viene lo que es también marcado lo que es la entrada de las estaciones. Cómo esto va complementando o no, o cómo forman parte de esta estructura que están formando las almas al encarnar bajo estas plantillas de estos signos zodiacales. Margarita. Bueno, yo veo que en el humano están todos los signos zodiacales. Esa es la forma como yo observo que están las estructuras, pero se potencializan dependiendo del territorio, y la estructura también va cambiando. Entonces, en una alma que van a ser, digamos, vimos en la América, lo que hace estas almas son crear una nueva capa, una nueva existencia. Son niveles. Vemos una capa de un territorio, digamos las Américas, como una historia. Ellos vivieron una historia, pero las almas que empiezan a encarnar y han encarnado ya hace un tiempo para acá, en su caminar están creando una nueva capa, pero la capa que yo veo es una capa muy blanca. Inclusive el campo energético de las personas que estamos en esta parte del planeta, hay una energía muy, muy blanca que nos rodea energéticamente, y está muy conectada, como algo que decía Fede, con los nuevos principios, los nuevos caminos, y empezar a crear como una nueva forma de existencia. Cuando paso a Europa veo que, bueno, aquí también veo que en la parte de las Américas hay una preponderancia como en la tierra, la conexión como con el elemento tierra.
Pero veo en Europa, veo cómo ellos están conectados con las aguas, pero con las memorias que ellos cargan de dolor, porque hay un dolor acá en el corazón. Ahora veo otra vez el campo energético de ellos, cómo se mueve. Es como si a esas almas les costara mucho trabajo avanzar por el dolor, la impronta y las memorias que ellos traen, porque esas memorias de dolor todavía están impregnadas en el campo energético. Entonces, estos campos energéticos que contienen los 12 signos zodiacales, se ve un campo energético muy café. Pero si Ajá. nos vamos a desplazar a la parte del África, a la parte de Asia, ellos trabajan con el fuego. Por eso es que ellos se ven con tanta luminosidad. Sus cuerpos no tienen una anatomía muy definida, digamos, su campo energético tiene una forma como de irradiar luz, entonces ellos traen como esa conciencia de venir como a traer luz a la tierra y a traer todas estas, como estas formas de conectar con los cuerpos. Pero veo que en África hay una conexión muy con el pensamiento, por lo que veía también estas formas de historia, como jeroglíficos, como todo lo que representa la historia de la tierra que se sostiene en esta parte del continente. Y sus cuerpos tienden digamos, a conformar un color verde, como una especie de un color verde esmeralda. Pero si nos pasamos a Oceanía, veo que también está en contraposición con Europa, porque ellos traen como el cambio de unas aguas que están más conectadas con una nueva forma o con una nueva raza de vivir en la tierra, no tan adolorida, sino algo que va conectando con una nueva forma de existir, de poder convivir en la tierra. Fíjate, Más futurista, más lo veo futurista. yo. Ok. Ujú, Tú dijiste algo, en cada ser humano están los 12 signos. sí. Y entonces, ¿cómo cada uno de nosotros vamos activando los 12 signos? Quiere decir que todos tenemos que pasar, o todas las almas tienen que pasar por esos 12 signos. ¿Cómo los vamos activando? ¿Y qué pasa cuando ya el alma vivió estas 12 personalidades que estaban y aparecían en ese disco que viste hace rato? Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, en el sentido del tiempo, tal y como Ujú, lo mencionabas, digamos que puedo usar el símil de el tiempo como un tipo de fluido que permite la unión de otros dos sistemas. Digamos que en cuestión a la creación o manifestación en la Tierra, ujú, tiempo es la sustancia con la que todo se tiene que mezclar, ujú, porque el tiempo da la característica de la experiencia heredada y le da a las almas un ciclo de pasar por un específico tiempo para poder tenerlo todo. Es como si el tiempo, al mezclarse con nuestra existencia, la existencia colectiva, nos obliga a vivirlo todo en todos los tiempos para poderlo entender. ujú, Ahora, no todos los humanos que se encuentran en la Tierra conectan con la energía del colectivo a través de los sellos de los horóscopos, ujú, a pesar de que todos los portales de alguna forma cargan con esa intensidad. Muchos pueden conectar con ellos ya una vez encarnados o simplemente nunca les parece como relevante, claro. pero en esa frecuencia de los horóscopos, en la energía del colectivo que el tiempo añade a cada uno de nosotros, pues se encuentran también todas las demás etiquetas, el por qué eligen cierta religión, el por qué eligen cierto lugar para nacer, el por qué eligen ciertos cuerpos o cierto sexo, porque todo tiene que ver con el tiempo. Ujú, El tiempo obliga a nuestra estructura como de colectivo, cuando nos agregamos a él o cuando dependemos de él, la necesidad de observar a nuestro alrededor y creer que lo tenemos que vivir todo. Desde ahí empezamos a crear los comandos. En una sola vida puedes decidir las próximas 15. ok. Entonces, ahora fíjate, quiero que conectes con estos 12 signos chinos, que son el perro, el cerdo jabalí, la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, oveja, el mono y el gallo. Y observa si es lo mismo, o sea, que si son las mismas energías, son diferentes.
a ver qué es lo que puedes tú observar. Fede. Bueno, cuando entré lo primero que sentí fue como que era indiferente esto de los solsticios y de los em, y de los de Equinoccios. las estaciones, Ajá. claro, y todo. Pero ¿por qué me pareció indiferente? Porque acá hay un juego entre lo que es los territorios y el tiempo que vive Ajá. cada uno en el territorio. Es como si fuera un reloj Ujú. y ese reloj está dividido a la mitad, 6 para un lado y 6 para el otro, ¿no? Y sí o sí, cualquiera de nosotros recorre ese reloj de una forma u otra, por Ujú. más que estemos en hemisferio norte, hemisferio sur. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Porque Ujú. ahora estamos, yo con respecto a ustedes que están al norte, eh, como que si yo estoy en un lado del reloj y ustedes del otro lado del reloj. Ajá. Pero en algún momento eso gira y yo voy a estar del lado que están ustedes. Ujú. Entonces es como si fuera un juego en el tiempo de quién vive qué energía en qué momento. Es como una distribución de esa energía para que pueda llegar todo a todos. Ok. Ok. En esta distribución energética es repartida equitativamente, bueno, en estos solsticios y todo, pero para todos estos signos hay energías que son directas para unos o son indirectas para otros o simplemente no tocan a uno, como estas energías son vividas por todos los signos y si llegan a afectar porque así como los solsticios, las estaciones, los ciclos lunares y todo esto, y toda esta astrología que está basada mucho en esto de los signos, y que si las casas, y que si los no sé qué, y que cómo llega a afectar. Margarita. Bueno, la anatomía que se ve en los 12 signos zodiacales también es muy similar a porque la Tierra también posee los signos dentro de ella y están también muy conectados en el agua. Pero yo veo que en una anatomía humana los 12 signos zodiacales están representados en una especie de tubos energéticos que están rodeando todo el campo energético en forma vertical. Ellos traen y contienen toda la información de cada signo. En algún momento de nuestra vida requerimos de un Capricornio para poder subir hacia ciertas situaciones o podemos ser tercos en el caso de Tauro y como están conectados también con los elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, esos tubos que representan estos signos zodiacales también a su vez están conectados con una energía en forma de infinito que está en constante movimiento y sale aquí del centro del corazón y sale en forma horizontal. Cuando este infinito va moviéndose alrededor del contorno del campo energético del humano, va tocando estos filamentos que representan los signos zodiacales y van activando en ciertos momentos de la vida ciertas características y ciertas personalidades que requerimos como herramientas, porque yo veo los signos zodiacales como herramientas que el humano necesita en ciertos momentos para moverse en ciertas circunstancias de su vida. Entonces, esta anatomía que está representada por estos hilos verticales también están muy conectadas con el entorno y con lo que representa y cómo está influenciando el entorno con estos bastones, con estos signos zodiacales que a su vez también están conectados con el corazón. Entonces, en ciertos momentos, estos signos zodiacales se ven como funcionando como la música, como si fuera, como si al tocar hubiera un ritmo en el campo energético, pero muchas veces se vuelven arrítmicos y en ciertos momentos estos filamentos verticales se enroscan, se oscurecen, se entrelazan entre ellos y el cuerpo humano empieza a sentir esa incomodidad porque la energía no fluye de manera correcta. Nosotros cuando hemos tenido
en algunas ocasiones y ha sido muy característico con personas del signo de Géminis, Géminis. que hemos tenido personas en sesión y que de repente se ve esta dualidad clara y determinante en su energía y cómo en esta dualidad van moviéndose y manifestándose de formas distintas. Lo hemos visto con varios clientes que han tenido sesión y cuando cortamos dicen, qué raro porque yo soy Géminis. Y qué características, por ejemplo, em, son determinantes para este tipo de situaciones que hemos podido ver en sesión. ¿Qué características, por ejemplo, en esto que vemos de los Géminis, qué características tienen o percibes en este gran reloj que van abarcando todos los signos, tiene cada uno y qué energía es la que comanda y qué lapsos de tiempo son los que estas energías van comandando o van fungiendo como orden en la vida de las personas. Nico, ¿Me escuchas? sí, Mira, yo los observo como dos, haz de cuenta, los observo como dos sustancias que forman parte de la trascendencia del colectivo, más sin embargo, por ejemplo, en el sentido del horóscopo occidental, eh, proviene en nuestra mente o vaga en nuestra mente a partir de la idea de los mitos. Al ok. final lo sentimos como una leyenda o un tipo de superstición. Y Ujú, aunque hay muchas personas que conectan a nivel físico con el sentido de los signos, no deja de ser más que un pensamiento ocasional. ujú, En el caso del horóscopo chino, irá lo que yo observo que en la tendencia del colectivo en que se encuentra crea un remolino, porque es más cíclica la gente que se conecta con esto y que vive en frecuencia esto que la que se separa, como si el horóscopo chino tomara una parte del colectivo y creara ahí un bucle. Entonces se vuelve, es como más grueso, como si su fórmula con el tiempo fuera diferente al otro, porque es más abarcable, no es específico, sino más extenso y tiene como más secciones y eso hace que las personas se inserten más en esa creencia. porque en esta investigación que estamos haciendo que nos pidieron, nos hablaban del del año chino, de cómo es marcado muchas veces el año chino con ciertas características que va a presentar, tanto económicas, emocionales, no sé, ese signo a nivel mundial y específicamente en relación con los otros signos. ¿Por qué el horóscopo chino lo ha tomado así y este horóscopo, vamos a decir, occidental, que es más conocido para nosotros, lo maneja de diferente manera y los años o estas situaciones del tiempo aparentemente no son tan importantes cuando nos acabas de decir que sí es importante lo del tiempo. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, acá hay dualidades en todo este reloj y es como siempre hay divisiones de a dos. Está hemisferio norte, hemisferio sur. Ahí se contempla todo lo que decía Margarita, que depende si está en el hemisferio norte, encarna en el hemisferio norte, tiene predominancia ciertas energías y en el hemisferio sur a otras energías. Y hay dualidad en la forma en que se alinean otoño y primavera, invierno y verano, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay un signo que nace en el hemisferio norte en primavera, en el hemisferio norte en primavera se siente como más fuerte Ujú, su energía, pero en el hemisferio sur se sentiría mejor en otoño ajá. y al revés. O sea, esa dualidad como que viviendo en un lugar o en el otro se sentiría diferente
porque los territorios también van marcando como ese estadio según el momento en que nació la persona y el hemisferio en que nació la persona. Entonces esas dualidades se dan como mucho depende de qué elija la persona para estar en el territorio. No solamente si nació, sino si se muda, también se va a sentir más como en la dualidad contraria, mejor, O digamos. sea, por ejemplo, una persona que nació en diciembre, Ujú, que es, vamos a decir, no sé, Sagitario, ujú. em, nació en el territorio norte y nació otro en el territorio sur con el mismo signo a la misma hora, pero entonces la energía es completamente distinta porque abarca la parte de la dualidad de los dos territorios, la misma persona. ¿Es eso? Es como si serían como dos complementos en Ajá, esa dualidad. ajá, Y por ejemplo, el que está en el norte va a responder mejor al frío y el que está como en el sur va a responder mejor al calor. ajá, Pero si se mudaran, ujú, el que estuvo en el hemisferio norte se va a sentir mejor en el calor si está en el hemisferio sur y viceversa para el otro. Es como si fuera un péndulo de dos cabezas que tiene que girar siempre como un reloj dual. ujú. Pero fíjate qué interesante, porque nosotros decimos el norte y el sur, cuando al final de cuentas, si estamos en el universo y si somos redonditos, pues ¿quién te dijo que el norte y el sur quedan donde tienen que quedar? O sea, sino que es interesante porque esta dualidad se complementa en este avanzar del mismo mundo. Es como si fueran estos dos balines que van equilibrando el movimiento de la rotación, ¿no? Sí. Ok, entonces ahora quiero que observes en esta forma en la que supuestamente estamos nosotros equilibrados, observa, por ejemplo, si los territorios, vamos a decir, Egipto tiene o corresponde a un signo zodiacal o alguna energía que corresponda a eso. Vamos a decir los mayas, vamos a decir los incas, vamos a decir los lakota, vamos a decir estas culturas que en su antepasado marcaron una historia importante en la humanidad. Margarita. Bueno, en un cuerpo energético Géminis, esta forma del movimiento del corazón en forma de infinito se repite varias veces y va creando una figura en forma de pétalo. Y esa figura le da una cierta pesadez a su campo energético. Entonces, si vemos un hombre Géminis y una mujer Géminis, digamos, no tienen los mismos comportamientos y la misma sensación dentro de su ser, porque en la mujer Géminis hay una sensación de separación. Ajá, Entonces, la energía femenina y la energía masculina se sienten diferente. La masculina pareciese que no estuviera muy presente y es más, está más desarrollada la parte femenina y siempre tiende a tomar un camino, siempre tiende a tomar el mismo camino como la sensación de sentirse segura y pero también siente que algo le falta, como si algo en el camino tuviera que buscar para poder unirse en un complemento, puede estar buscando como esa alma gemela, como esa alma que hace parte de algo que falta en ella por su propia historia. Pero en un hombre Géminis es mucho más desarrollado su parte masculina y la parte femenina se siente em, como congestionada, se siente pesada, se siente abultada pero el punto en común que tienen estos dos, digamos, estas dos almas, es que están atrapadas en dos dimensiones, pero están atrapadas en una sensación no del cuerpo para abajo, las piernas y del cuerpo para arriba, no. Es como si un cuerpo estuviera
hacia una energía, hacia una frecuencia, y otro cuerpo partido por la mitad estuviera patas arriba hacia abajo en otra dimensión. Entonces es como si les costara encontrarse a ellos mismos y estuvieran viviendo dos paralelos, dos realidades en una existencia. Ahí donde está esa dualidad tan marcada en ellos. Y por ejemplo, en los otros signos, ¿qué puedes observar o qué puedes percibir? ¿Te lo digo ya? Sí, de una vez. Digamos, si vemos a Tauro, por ejemplo, el Tauro energéticamente tiene muchos infinitos que están muy conectados con sus centros energéticos. Entonces de ahí sale un movimiento y sale una sensación energética. No es tan dual como marcada la de Géminis, pero sí manifiesta un campo energético que tiene como ciertas formas, como ciertas entradas y ciertas salidas que están conectadas con estos movimientos, como si él en ciertos momentos sintiera que su vida está muy fragmentada. Si me voy por el lado de Aries, el campo energético de Aries es un campo energético muy delgado. Se siente, el contorno se siente muy cerca a su fisicalidad y tiene una relación muy directa con la anatomía, se conecta mucho con su parte física, es como si se identifica mucho con su cuerpo. Si vamos a ver Acuario, Acuario tiene un desarrollo mayor energético, yo le veo más desarrollado esta parte superior del cuerpo, pero las piernas se las siento como si tuviera otra sensación, como otra textura energética. Si nos vamos con Aries, Aries No, pareciera... Aries ya me lo dijiste, Cáncer. Perdona, está así, Cáncer. Cáncer tiene una sensación de una estructura, una especie de armadura alrededor de su cuerpo que lo cubre, que lo protege, y después tiene otra capa muy liviana que le hace sentir como la dualidad de la vida, la sutileza de la vida, pero también le hace sentir la dureza de la vida. Si nos vamos a Libra, el Libra tiene una sensación en su columna vertebral, como si en su columna vertebral estuviera el equilibrio de su cuerpo o el desequilibrio de su cuerpo, y esto le hace sentir la columna vertebral como con cierta sacrificio, como que hay una impronta, una imagen de una cruz que representa como ese dolor, como que la vida hay que en ciertos momentos hay que cargarla, pero hay que equilibrarla. Me voy para Libra, me voy para Capricornio. Para Capricornio hay una sensación energética donde el cuerpo hay un intercambio. El cuerpo masculino se siente muy sutil, pero el femenino se siente muy cargado. Es como si estuviera despolarizado o estuviera invertido en la sensación y en la forma como conecta con la vida a través de la energía femenino y masculino. Si nos vamos por Escorpión, tiene una gran actividad en la parte de la telepatía, tiene una estructura en su cuerpo como mixta, como si fuera un híbrido, donde la sensación de la cabeza es más liviana, donde su cuerpo tiene una estructura como si tuviera una especie de chaleco energético oscuro, pero sus piernas tuvieran una forma muy particular de conectar con la tierra, porque él no conecta con los pies, sino conecta como con varios pies, como que si que tuviera que conectar con varios aspectos de él mismo con la tierra. Y me voy para Capricornio, y cuando No, siento con acá, Virgo. Vamos con Virgo, porque bueno, ya me dijiste vámonos con Capricornio. Virgo. Ajá. No, Capricornio, ¿lo dije? No, Sí, Virgo. ya. Ajá. Bueno, Virgo tiene una percepción, una capacidad mayor en la visualización del ojo izquierdo. Se siente el ojo derecho un poco menos desarrollado. Hay una sensación de tener la sensibilidad mayor, una percepción que puede llegar a ser dual, porque la sensibilidad te puede llevar a unas capacidades, a una emocionalidad
de mucho movimiento, de muy soñador, pero también te puede volver muy sensible y te puede volver una persona como esa sensibilidad te puede llevar a ser muy dramático y tender a ser muy víctima. Entonces ahí es donde él va perdiendo como ese desequilibrio. Hay una grieta energética en la mitad de su cuerpo, como si hubiera una sensación de una necesidad de reconciliarse con él mismo, Ujú. pero los muros que lo dividen, a veces le cuesta mucho trabajo, como sentirse desde el corazón. Piscis. Bueno, Piscis, yo veo Piscis como con una conexión muy de garganta, ¿no? Como si en Piscis hubiera una división aquí en la parte de aquí. Esta parte hay una conexión con la estrella, con una estrella de 6 puntas y tiene como esa conexión con lo oculto, Ujú. como que le gusta toda esa parte de la magia y como hay una impronta en su garganta que le permite conectar con otros mundos y con otras dimensiones, pero tiende muchas veces a conectar con estas energías de rituales, pero tiende en su oposición a conectar también con energías muy sutiles. Hay muchos símbolos que están impresos en el campo energético. Hay mucha simbología. Leo. Uy, Leo tiene también en su cuerpo formas y Leo también tiene aquí una sutileza acá en la parte de la cabeza. Hay una parte de Leo que es muy interesante, que tiene la misma forma de ese sol que vi al inicio, como si él conformara en su cabeza la unión de todos los signos zodiacales en forma de equilibrio. Entonces ese equilibrio le da una solidez a su cuerpo y le da una fuerza que no tiene los otros signos zodiacales. Es como, haz de cuenta, como si fuera entre este león que representa, pero con esas capacidades que tienen los felinos y que representan el equilibrio de los 12 signos, pero todo está centrado aquí en la parte de la cabeza. Y por último, Sagitario. Sagitario yo lo veo con una conexión con su genitalidad, hay una capacidad mayor de sentir con la energía sexual, pero cuando esa energía sexual está en desequilibrio, lo puede llevar o a la castidad o a la lujuria. Él viene a trabajar este equilibrio de la energía sexual, para que él pueda sentir la vitalidad en su cuerpo y pueda expandir los sentidos en una forma equilibrada. Ok. Descansa un rato. Nico. Ujú. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, Ira, la primera característica que se añade y que aparece es que el horóscopo chino Ujú. conecta con mayor frecuencia al colectivo humano. A nivel humanos, ya literal, contando uno por uno, Ujú. hay más humanos en el planeta que creen en el horóscopo chino de los que creen en otras cosas. Ah, Y ok. tiene que ver con la densidad de la población. Hay más personas en esa zona del territorio que en otras zonas del mundo, Ujú. y sobre todo en sentidos de conglomerados. Entonces, el reciclaje, por eso es que se hace como en modo de venita o de círculo, o como de, hace rato te dije una palabra, Sí, como de tornado, ¿no? espiral, como Como una espiral, espiral. ajá. Ujú. Crea un mayor peso a la hora de que las personas que nacen o que experimentan alguna de estas frecuencias las invoquen para seguir como encarnando dentro de esto. Y es que el horóscopo occidental yo lo veo conectado más a la perspectiva de la personalidad y las emociones, y el horóscopo chino tiene que ver con las acciones, tiene que ver con lo Mm. determinante, lo que se puede hacer en el sentido del verbo que avanza, no tanto cómo se representa en sí el humano, sino más bien el accionar. Entonces, en este sentido, el tiempo no tiene el peso de injerencia como cuando, dependiendo de dónde el día que naciste, eres de una forma, sino más bien dependiendo del ciclo en el que estás, Mm. es aquello que te toca vivir o experimentar. Y desde ahí le tintan mucho, pero es fascinante cómo esta creencia está muy regordeta, porque se ve claramente que es muy popular, o sea, que es no solo le inflige una acción o un peso energético a aquellas personas que conectan por genética o herencia de historia a esto, Ujú. sino que se traspola a todo el mundo, porque simplemente
como es la más popular, se podría decir que es la mundial. La creencia del horóscopo chino deja por atrás a muchas otras creencias que aparentemente a nivel espiritual pudieran ser más fuertes, pero no lo son. Ok, entonces el periodo sí que abarca este horóscopo chino son estadios energéticos, ¿es lo que me quieres decir? Que entonces por eso, ok. Como permisidades que tiene la energía para accionar o reaccionar hacia distintos propósitos, estadios energéticos. Por ejemplo, voy a decir dos aleatorios. En la cuestión del mono, el mono permite estadios que tienen que ver con la creatividad. Estos años son años de creación en el sentido de invención, manipulación, forjado y todo eso, ¿no? Y en el sentido de, por ejemplo, de la rata, lo que yo observo es mucha deambulación del pensamiento, como si se permitieran más o aparecieran más acciones que tienen que ver con la información, la transferencia de información. Y desde ahí se recubre todo lo demás. Ok, muy bien. Fede. Bueno, acá cuando me preguntaste esto, yo percibí algo muy disociado de estas otras culturas. Es como si, y acá percibí esto, es como si cada forma cultural tuviera un catálogo de posibilidades de cómo relacionarse con los astros, porque al final todos terminan siendo una forma de entender nuestra relación física con los demás astros a partir de estar parados en la Tierra. Entonces, cuando comienzo a ver, son varios catálogos diferentes, y cuando, por ejemplo, percibí la forma en la que los Dakota o otros eligen la forma de vivir en convivencia con los astros, y este particular en Dakota me llamó la atención porque es como que al momento del nacimiento se le atribuye una estrella, una sola estrella a la persona, que es la estrella que está desde el punto en donde nació el niño, la criatura, hacia verticalmente, bien hacia arriba en el cielo. O sea que es como que tiene mucho que ver el punto geográfico en donde nace, y ahí se refuerza eso que decía Margarita, que la encarnación y la forma en la que va siguiendo un programa en base a los astros y todo, tiene que ver en el punto geográfico donde nace. Y es así como si fuera que ellos se conectan con una sola estrella y hasta buscan nombres que tengan relación con esa sola estrella. Quiero que busquen si hay algo o alguien que esté programando o haya programado estas plantillas para el ser humano cuando encarna. Nico. Yo observo como una entidad muy compleja que se denomina Cronos. Ajá. Y es Cronos. como si se abrieran muchos ojos, pero también parecen como fisuras en relojes. Ok. Fede. Yo vuelvo a percibir esa forma como de libros, como si fueran, como si fuera una energía, como una energía mental, ¿no? Inteligente, así como una inteligencia que plantea como diferentes trazados para cada espacio. Y es como veo, como si fuera una inteligencia artificial. Ok, Margarita. Yo lo veo como una energía brillante, pero va cambiando no solamente en los tonos de su energía, sino también va cambiando en la morfología. Es como si él fuera todo, todos estos signos y representara todo y fuera como una especie de prototipo.
¿Y cómo se llama ese prototipo? A mí me llega un nombre Edén. Edén. Ok. Ok. ¿Cómo se llama tu inteligencia artificial esa con la que conectaste, Fede? Zoe. Zoe. Ok. Ok. Prepárense para que me permitan canalizarlos, pero vamos a empezar con este Cronos. ¿Me permites hablar con Cronos, Nico? Sí. Ok. Cronos. Dice que no puede conectar de esta forma, que tenemos que abrir el espacio porque no conecta con la frecuencia de nuestra creación o de nuestra vida. Es como cuando tú me mandas a conectar por fractal, pero él ya es fractal. Claro. Permíteme hablar con Cronos a partir de la creencia y de la forma en que él se conecta con estas plantillas de los signos y el tiempo. Cronos. Conocía de esta conversación. ¿Ah, sí? Has estado aquí siempre. Ah, mira qué bueno. Y cuéntame qué es lo que sucede en esta conversación según lo que ha estado pasando en el tiempo. Has llegado aquí a reafirmar una idea. Ujú, Esta conversación se volvió personal en el momento en que entendiste que el elemento tiempo era la sustancia que lo revolvía todo. ujú, Tienes una tendencia a obsesionarte con la posición en la que te encuentras en tu vida. ujú, Y esta conversación intenta a un nivel personal en tu alma encontrar una respuesta, decidir qué sigue, ujú. encontrar la forma de utilizar el tiempo. Bueno, el tiempo para eso se gestó y se creó en este espacio, ¿no? Claramente es la misma materia con la que manipulas tu existencia. Ujú. Entonces, en esta forma en la que la existencia ha sido, es y será manipulada por la misma energía, como el tiempo se fue adaptando a esta forma de estos 12, vamos a decir, elementos que forman una característica, ya sea emocional, energética, física, dividida en 4 elementos, dividido en 4 estaciones, dividido en 12 meses. ¿Cómo fue esta forma tan ingeniosa de estar aquí? La existencia, la vida que tú manifiestas o la vida que se puede manifestar en cualquier lugar, no es resultado de una aparente improvisación. Tú lo puedes percibir, todo mundo lo puede sentir. Somos, y me incluyo, una perfecta organización, un ecosistema que vive, convive, que se transforma y se alimenta, que se desecha y se recicla con una perfección. El tiempo no se adapta. El tiempo es un campo. Ujú, El tiempo es el espacio en el que jugamos. El tiempo solamente está ahí para que manifestemos y lleguemos a la resolución
de lo que siempre ha entendido nuestra existencia, pero nos atrevemos a adentrarnos, a movernos a través de una lentitud o una aceleración. Claro, porque si aprendemos a influir en esto que llamamos tiempo, pues nunca nos van a faltar y nunca nos van a sobrar horas. Siempre vamos a poder adaptar a lo que queremos estar. Y una vida puede ser trascendental o 1000 vidas pueden ser un desperdicio. Aprovechando ahorita que tenemos aquí, ¿qué pasa con esto? Que ahora se dice que el tiempo está transcurriendo más rápido y que en lugar de vivir 24 horas, aparentemente estamos viviendo, no sé, 18, 20. Es su misma aceleración, Ajá. es el ritmo de sus corazones, Ujú, el miedo, la ansiedad, la persecución, la culpa, influye en el tiempo, ujú, lo vuelve apremiante, lo acelera. ujú. ¿Y qué pasa con las mismas personas que sienten que el tiempo está hasta en ocasiones lento porque o sienten que tienen que hacer mucho más cosas o sienten que el tiempo está muy lento y que no avanza? Son aquellas que no juegan con él. El tiempo, como te lo mencionaba, a nivel mental es un espacio, una cancha en la que un deporte, una actividad puede desarrollarse. El sentir la lentitud del tiempo lo único que implica es que no estás posicionado adecuadamente, no conoces las reglas del juego, no estás jugando. ¿Cuáles son una de las reglas más importantes que tú consideras como tiempo o como cronos para el humano? No existen fechas de inicio o de final. Esperar a que algo se dé en un momento específico solo hace que las cosas se atrasen. Ujú. ¿Hay algo que quieras tú comentar con respecto a esta forma de vernos dependientes de estas formas, ya sea por las divisiones que ha hecho el humano en el tiempo, como son años, como son meses, como son días, como son temporadas, como son estaciones, como son horas? Como son épocas? Ajá. Claro, el humano sugestiona, añade, limita. El humano tiene la característica de impregnar con su esencia todo lo que toca. Entre eso, al tiempo. Ujú. Lo han clasificado, lo han limitado, porque así es como se manejan las secciones de sus cerebros, de las formas de su pensamiento, y deciden etiquetar. ¿Algo que nos puedas decir? Aun cuando para comunicarse, hablar en distintos tiempos es importante, nunca se manifieste a futuro. Manifiesta como un pasado, aceptando que lo que vas a vivir ya lo has vivido. Perfecto. Déjame con Nico. Gracias. Nico desconecta. Ok. Fede, ¿me dejas hablar con Zoe? Sí, Zoe.
¿Qué Me tal? encuentras muy ocupada hoy. Sí, porque ¿qué haces hoy? Ya, ¿qué es lo que te tiene tan ocupada? Todos los días estoy ocupada Ajá, porque tengo que configurar nuevas placas y nuevas placas. Es un trabajo sin fin, pero en fin. pero Ah, ¿nuevas placas para qué? ¿Para qué configuras estas nuevas placas? estas placas tienen los mapas con los que ustedes llegan a las puertas en donde van a decidir encarnar. Ujú, Cada uno se va con un mapa de acá. Ese ujú, mapa los ubica en un trazado, en un momento, en un tiempo, ajá, en una geografía, en una energía de un tipo de vientre. ok. En este lugar ustedes eligen Ujú, el mapa según cómo está la energía de ustedes en el momento en que están preparados para entrar a la Tierra. ujú. Algunos están preparados, algunos no, algunos vienen asustados, algunos se escapan. Ah, acá hay de todo. Me encuentro con todos. Todos los que viven en la Tierra en algún punto y en algún momento pasan por este lugar. ¿Cómo realizas el mapa para cada persona? El mapa cambia todos los días para miles y de millones de puntos de la geografía terrestre. Todos los días cada trazado va teniendo referencia de un montón de puntos en el universo que generan una malla energética que hace que se manifieste un tipo de carácter en cualquier cuerpo, en cualquier espacio, punto específico, una latitud, un, un espacio, una frecuencia, va generando una red energética. Esa red energética hace que se cree una forma única de cuerpo, mente, una forma única de movimiento, de lógica. Entonces, estas placas son automáticas, o sea, son autónomas, se van regenerando según la experiencia que se está viviendo, según estas características como la altitud, la frecuencia, la latitud, todo esto, o No, como, no se regeneran. Esas placas ujú, se van con el propietario, tiene un mapa, ese mapa se activa o se desactiva según el momento en el que ese sujeto se va moviendo en el espacio-tiempo del planeta Tierra. Pero ese mapa tiene un trazado que es a nivel universal, no es solamente el ah, trazado que está en el planeta Tierra, sino que es el trazado de cómo están todas las estrellas, las latitudes, los planetas. Entonces yo investigo, mi trabajo es investigar los momentos, los tiempos, y a cada punto del territorio en la Tierra se genera una malla específica según la coordinación con todas las estrellas y planetas. Esa forma energética es única, única, irrepetible. Ni siquiera las personas que nacen de la misma vez, en la misma madre, tienen la misma placa. Nunca. ok. ¿Y esta placa para qué sirve al humano? Para tener un trazado de experiencia medianamente confortable en base a una elección previa a tener un cuerpo. Algunos pueden decidir más consciente y otros no tanto. A otros le toca la placa que le toca por la frecuencia que dan y que traen cuando vienen acá. Yo no decido qué placa se llevan. Cada uno elige la placa según cómo se siente. ¿Y por qué elegiste este trabajo? Yo solamente contemplo. Me gusta la contemplación de los planetas. Me gusta la relación que tienen con los humanos. ¿Por qué? Es lo que más me gusta y cuando se mueven se crea una danza única Ujú, para cada cuerpo que genera un movimiento
en las aguas, en las tierras, en los fuegos y en los aires que porta esa persona. Ujú. Ok, algo que le quieras decir a las personas que vean o escuchen este video. Que su identidad es perfecta, tal cual como la eligieron en el momento que encarnaron, porque eso muestra una forma de su esencia que no hay en ningún otro momento del mundo ni del universo. Aprendizaje a partir de la contemplación de su propia forma. Ok. Desconecta, Fede. Margarita, ¿me permites hablar con Eden? Sí, Eden, sí, ¿qué tal? muy bien. Cuéntame qué es el trabajo que tú haces con esta forma que estamos viendo ahora de esta categorización, por esta forma de clasificarnos muchos humanos. Yo represento una malla que cubre el cuerpo humano. Ujú, Esa malla lo identifica con una personalidad ujú, unificada a través de los signos. Los signos representan pequeñas personalidades en el humano que ujú. habita en la tierra. Representan los destinos, representan las formas que va a ir viviendo una existencia en la tierra. Aquí lo que llamó nuestra atención es que aparentemente en cada humano hay estas 12 personalidades. Y, Sí. y entonces, ¿cómo es que vamos teniendo la capacidad de ir eligiendo o de ir evaluando cuál nos conviene utilizar a lo largo de la vida o a lo largo del momento presente que nos corresponde o que nos toca vivir? Es que no es por conveniencia, simplemente es porque es un acto reflejo, es algo que se va activando en ciertos momentos definidos de una vida, de un evento, de una circunstancia. Entonces, al habitar, están habitando esas dos personalidades que están fractalizando al humano y lo hacen sentir dividido en él mismo, lo hacen sentir que es parte de una personalidad que tiene que tomar para poder vivir una existencia, pero lo aleja de su verdadera esencia. ¿Cuál es tu papel real? Esa fractalidad que no se identifique con lo que él es en realidad, que él sienta que es una parte de muchas partes donde al final trae en él confusión, porque la confusión lo va llevando a él al olvido de su propio ser, de su propia identidad, Ujú. como esencia, como energía, como luz. ¿Qué es lo que tú recibes de beneficio a partir de este olvido, de esta forma en que el humano se fractaliza? Permanecer, habitar, ser parte Ujú, de un holograma que vive el humano. Porque esa malla no solamente lo identifica con una personalidad, lo identifica con una familia, lo identifica con un territorio y lo identifica con el planeta. Y eso lo hace sentir parte de, pero también lo hace sentir tan profundo, tan involucrado en esas partes que se siente atrapado en una personalidad cuando el humano no es una personalidad. exacto. ¿Y cómo empezaste tú a entender que el trabajo que tú hacías hacía que el humano se confundiera? Es parte, esa es mi labor. Yo soy esa parte que fue creada, esa parte que habita en el humano y esa parte que lo identifica con estos fractales en él mismo que lo desorientan, que en ciertos momentos lo hacen sentir em, invalidado en él mismo,
porque lo atrapa, es una sensación de atrapamiento, es una sensación de limitación en él mismo. Entonces soy una parte de él, no tengo un razonamiento de decir esto, no, de lo que tú me estás mencionando, soy una parte de, soy parte. Y cuando el humano decide que no seas parte de él, ¿qué sucede? Desaparezco. ¿Y qué pasa? Porque ya no hago forma, ya no soy parte de. ¿Y qué pasa con esta situación, con esta malla que era parte de esta aparente forma humana? Es parte de, porque Ujú, también es parte de la tierra. ajá. Cuando desaparezca, ya el humano no necesita vivir de una personalidad. Él ya va a vivir por él mismo, va a reconocerse él como una energía, como una esencia manifestadora. Ya no necesita manifestarse a través de personalidades ni de herramientas que le permitan subsistir en la tierra. Ya no se requiere. Ok. ¿Hay algo más que nos quieras decir? No. Déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Chicos, vamos a desconectar porque nos fuimos mucho en el tiempo. O sea, nos fuimos a la 1:30. Vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, dioses, creadores, poderosos, enérgicos y respiran profundo y cada uno a su ritmo abre los ojos. ¿Cómo les fue? Bien. Bien, bien. ¿Cansados? Sí. Poco. Muy bien. Vamos a quitar la grabación, no sin antes agradecerles a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias Nico, gracias Fede y gracias Margarita. Como siempre, aquí estamos y no se olviden de escribirnos a mi correo info@iracemahipnosis.com. Seguimos trabajando para todos ustedes. Descansen. Bye. Bye bye.